¿Cómo se sienten este día? Parece que algunos no son capaces de aguantar, ¿verdad? Tantos días. Y pues bueno, de vez en cuando se toman un descanso. A lo mejor agarraron la palabra que anoche estábamos diciendo, ¿verdad? Que Jesús les dice: venid aparte y descansad un poco. Pero espiritualmente yo creo que el descanso es más bien cuando nosotros venimos a descansar en Cristo Jesús, a escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que yo creo que a menudo se convierten en estrés, en tensión para muchas personas. Y vamos a hablar sobre el encuentro de Jesús con su madre, que es el capítulo 2 del libro de Juan, y con sus hermanos, que es el capítulo 7 del libro de Juan. Una de las cosas que nosotros siempre creemos acerca del Evangelio es que decimos que el Evangelio nos une, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en el Evangelio y pensamos en las familias, pues nosotros pensamos que el Evangelio debería unir a las familias, ¿no es así? Que el Evangelio debería ser que las familias, los padres, los hijos, los esposos debieran estar más unidos, más juntos. Sin embargo, una de las cosas que encontramos en los evangelios es que hay un contraste cuando nosotros pensamos en el ideal que Dios desea, de que el evangelio una a las personas, que el evangelio una a las familias, cuando aparentemente muchas veces el resultado es todo lo contrario. Y Jesús declaró allí en Mateo capítulo 10, versículo 34, que no siempre el evangelio viene a traer armonía al hogar, no siempre el evangelio viene a traer paz, no siempre el evangelio viene a traer unión en la familia. Y vean lo que dice, esta es una declaración, ¿verdad? Que cuando uno la lee, pues uno piensa, nosotros pensábamos que era distinto, pero Jesús dice en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer ¿qué? Paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner ¿qué? En disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su casa. ¿Saben que una de las cosas que a veces podemos llamar trágicas del evangelio es que, aunque no es lo que Dios desea, muchas veces el evangelio viene a poner estrés en la familia, ¿no es así? El evangelio viene a desunir a muchas familias. El evangelio viene a separar a muchas familias. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el evangelio es una decisión individual. El evangelio no es una decisión colectiva, ni es una decisión ni siquiera de familia, ni es una decisión ni siquiera de esposos. ¿Por qué? Porque el evangelio implica la salvación de las personas. Y cuando se tiene que ver con la salvación de las personas, entonces las decisiones que se toman son ¿qué? Personales, son individuales. La salvación no es por familia, o sea, es por familia. Y fíjense que es triste, porque uno siempre quisiera que toda la familia, ¿verdad?, estuviera unida en el evangelio de Cristo Jesús. Pero no siempre así sucede. Por eso fue que Jesús previno en este versículo de que muchas veces el evangelio viene a causar ¿qué? Separación, división, estrés, conflictos. Y me llama la atención cuando dice Jesús, los enemigos van a ser ¿quiénes? Los de su propia casa. Fíjense que a veces los enemigos del evangelio no están afuera,
veces creemos que están afuera, pero los enemigos del Evangelio pueden estar ¿dónde? Dentro de nuestra misma casa. ¿Saben que yo recuerdo cuando una vez una hermana de una de mis iglesias dejó de asistir a la iglesia? Y era una hermana muy ferviente, de repente ya no asistía más a la iglesia. Entonces la fuimos a visitar. Y cuando yo fui, platiqué con ella, hermana, la hemos extrañado en la iglesia. ¿Por qué usted no ha ido a la iglesia? Y me dijo, pastor, la verdad, yo ya no pienso ir más a la iglesia. Y dije, ¿por qué razón? ¿Le hicimos algo en la iglesia o le ocurrió algo? Dijo, no, lo que pasa es que mi esposo siempre se ha opuesto a que yo vaya a la iglesia. Y ahora me puso un ultimátum. Y me dijo que si yo sigo asistiendo a la iglesia, él me va a abandonar, me va a dejar. Y yo no quiero que mi esposo me abandone. Y por eso mejor decidí que no ir a la iglesia. ¿Saben qué? Es triste. Cuando algunas personas permiten que otras personas decidan por ellos en lo que debería de ser una decisión personal. Por eso Jesús hace una declaración que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 17, y que tiene que ver con el hecho de que, aunque es triste, no todas, Lucas 17:34, no siempre todos los miembros de la familia podrán ser salvos, ¿no es cierto? Aunque lo más bonito sería entrar al cielo con toda la familia, los hermanos, los tíos, los hijos, los padres, los esposos, no siempre va a ser posible que todos se salven. Y por eso en esta declaración que Jesús hace en Lucas 17:34 dice: os digo que en aquella noche estarán ¿qué? Dos en una cama. Yo creo que aquí se está refiriendo a quién. A una pareja, a un hombre y una mujer, ¿verdad? No creo que se refiere a otra cosa. Se está refiriendo aquí al esposo y a la esposa, a un matrimonio. En aquel día estarán dos en una cama. ¿Y qué dice? Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir esto? Uno tomará la decisión sabia de seguir a Jesús o no. Que la salvación no es por parejas, ¿sí? No es por parejas, ni aunque sean matrimonios. Que la salvación es ¿cómo? Es personal. Por eso cuando Jesús presenta este aspecto, es un aspecto sumamente difícil, complicado. ¿Por qué? Porque es un aspecto donde cada individuo tiene que decidir por sí mismo, independientemente de lo que decida quién, la familia. Donde aún la esposa a veces tiene que tomar una decisión independientemente de lo que opine, piensa o quiera quién, el esposo. Y saben que esto no solamente tiene que ver a veces con las personas que quieren aceptar o no quieren aceptar el Evangelio, sino que tiene que ver a veces con los mismos cristianos que a veces se permiten ser influenciados por otros cristianos que no están muy santificados y que les impiden que ellos puedan hacer la obra de Dios. Por ejemplo, a veces un esposo le puede decir a su esposa: mira, a mí no me gusta que tú siempre estás ahí metida en la iglesia, ¿verdad? O siempre estás tratando de ayudar o gastas demasiado tiempo en la iglesia. O igual puede ser al revés. Una esposa le puede reclamar ¿a quién? Al esposo. Pero Jesús presenta aquí un hecho que realmente es impactante. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al punto de la decisión en cuanto al Evangelio, en cuanto a la salvación y en cuanto al servicio a Dios, allí se tienen que tomar decisiones personales. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 51 al 53, Jesús hace otra declaración donde dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no, sino disensión.
Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán ¿qué? Divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Estará dividido quién? El padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que en una familia se puede esperar que haya división de cualquier tipo de relación, ¿sí? Puede ser que el evangelio traiga división entre hermanos, ¿sí o no? A veces hay división entre hermanos. Y hay hermanos que ya no le hablan a otros. ¿Por qué? Porque algunos decidieron ser cristianos. Puede traer división entre esposo y esposa. Puede traer división entre los padres y quién, y los hijos, o los hijos y los padres, o aún entre los parientes no tan cercanos, como dicen, la suegra contra la nuera, o la nuera contra quién, contra la suegra o contra quién. Así que cuando nosotros pensamos en el evangelio, realmente llegamos a un punto donde uno tiene que decir, bueno, hasta dónde una persona tiene que permitir que los demás miembros de la familia influyan sobre sus decisiones espirituales. Y es lo que Jesús está refiriendo. Las decisiones espirituales son decisiones individuales, son decisiones personales, donde nadie debería dejarse manipular por otras personas, ni nadie debería tratar de manipular a otras personas. ¿Por qué? Porque es una decisión que solamente hacemos nosotros. ¿Con quién? Con Cristo. Es un compromiso. El evangelio no es un compromiso con el esposo, ¿o sí? La entrega a Cristo no es un compromiso con la esposa, ni es un compromiso con los hijos, ni los hijos con los padres, ni con los hermanos carnales o hermanas, o con otros parientes. Es un compromiso ¿con quién? Con Dios. Por eso Cristo resalta el hecho de que a veces es tan difícil para las personas tener que tomar decisiones personales, pero Jesús aquí presenta el hecho de que se tienen que tomar las decisiones personales si nosotros queremos garantizar nuestra salvación como individuos. Ahora, en la historia que nosotros tenemos aquí, en las dos historias de Juan capítulo 2 y Juan capítulo 7, nosotros encontramos en Juan 2, Jesús tiene, ¿verdad?, ahí una disensión con su madre. Dice Juan 2, 1 al 4. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún qué? ¿Aún no ha venido mi hora? Cuando nosotros leemos este relato, como que nos pareciera que Jesús es un poco descortés con su madre, ¿no les parece? Porque la madre pero yo le voy a hacer una pregunta. La madre le está pidiendo un favor, la madre le está tirando encima un problema. ¿Qué está haciendo la madre? Porque vamos a leer el siguiente versículo, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: ¿qué? Hacer todo lo que os dije. Fíjense que aquí la mamá no le estaba pidiendo ¿qué? Parecer. No le va a pedir parecer. Simplemente le va a decir: ¿sabe qué? Hay un problema y yo quiero que tú ¿qué? Que tú lo resuelvas. Es una orden. Ahora, a veces es difícil, ¿verdad?, para una madre pensar que un hijo no tenga que obedecer cuando ella le pide algo. ¿No es así? Y en este caso vemos que la madre de Jesús, conociendo a Jesús, y yo creo que Jesús siempre fue un hijo obediente, ¿no creen? Y siempre fue un hijo de esos hacendosos, y siempre fue un hijo dispuesto, ¿no? Ahora la madre siente la confianza de que, bueno, se acabó el vino. Bueno, ¿sabes qué, hijo? Resuelve el problema, ahí te lo dejo. Pero algo que nosotros podemos notar aquí, ¿verdad? Aunque era una necesidad
aunque era algo que Jesús podía hacer, Jesús utiliza una frase: aún no ha llegado ¿qué? ¿Qué quería decir con eso Jesús? Que, fíjense, a veces nosotros queremos hacer las cosas cuando nosotros las decidimos hacer, pero algunas veces tenemos que pensar que debemos de hacer las cosas cuando Dios decide que nosotros las hagamos, ¿sí? Hay dos maneras distintas. Hay una manera de resolver los problemas cuando yo quiero resolverlos, o de hacer las cosas cuando yo quiero hacerlas, y hay otra manera de resolver las cosas cuando ¿qué? Cuando Dios. Ahora, Jesús le estaba diciendo a su madre: mira, el plan de Dios para mí no es en este momento. O sea, no es lo que Dios quiere que yo haga en este momento. Eso también se puede hacer, pero mi hora no ha llegado. No, en el plan de Dios. Y yo te quiero decir una cosa: tú eres mi madre y yo te respeto, pero al final, aunque eres mi madre, yo le voy a obedecer ¿a quién? A Dios antes que a ti. Ahora, cuando vamos al capítulo 7 encontramos otra situación muy similar. Juan capítulo 7, y vamos a leer la primera parte de este relato. Y aquí ya no es la madre. ¿Quiénes son? Los hermanos. Dice Juan 7, 1 al 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos ¿qué? Creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo ¿qué? Aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está ¿cómo? Siempre está presto. ¿Qué quiere decir eso? Jesús le dijo a su hermano: mire, ustedes hacen las cosas cuando ustedes quieren. Eso significa que su tiempo siempre está ¿qué? Presto. En otras palabras, yo puedo hacer las cosas cuando yo quiera, ¿sí? Y en el momento que quiera. Y Jesús les dice a sus hermanos: ustedes me vienen a decir que yo haga las cosas no cuando yo haya decidido hacerlas, sino que ustedes me están diciendo que yo haga las cosas cuando ¿qué? Cuando ustedes quieren. Pero quiero decirles algo: yo no me guío para hacer las cosas cuando yo quiero. Ustedes sí, ustedes cuando quieren las hacen. Por eso les dice: su tiempo está ¿qué? Presto. Pero Jesús les dice: mi tiempo aún ¿qué? No ha llegado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús estaba siguiendo un plan de Dios. Y Jesús entendía cuando Él tenía que resolver las cosas y no dejarse guiar por sus propios impulsos. ¿Saben qué? A veces es difícil. A veces es difícil luchar contra uno mismo para someterse a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y yo quiero decirles algo: yo no creo que Dios no tenga un plan para que cada persona haga las cosas en el momento en que Dios se les indique. Dios tiene un plan, así como tenía un plan para Jesús. Y Jesús trataba de seguir el plan ¿de quién? De Dios. Por eso Jesús, ¿verdad?, tanto se opuso a su madre como se opuso ¿a quién? A sus hermanos. Porque él entendía que no era esa la voluntad de Dios. Sin embargo, su familia quería influir en el ministerio de Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, aprendió a decirles espiritualmente: ustedes no pueden tomar ¿qué? Las decisiones por mí. Yo soy el que tengo que estar en armonía y de acuerdo ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y saben que cuando uno piensa en esto, a veces uno puede percibir lo siguiente: ¿cuántas veces nuestra propia familia quiere influir en las decisiones que nosotros mismos deberíamos de tomar espiritualmente? ¿Sí o no? Muchas veces. Y a veces tenemos presiones, ¿sí? Presiones de los familiares que quieren manipular o quieren gobernar nuestra vida espiritual. Y saben una cosa: hay muchas personas que desgraciadamente han perdido
de vista a Cristo Jesús solo por no querer quedar mal con su familia. Yo conozco a muchas mujeres que no han aceptado el Evangelio solo por no quedar mal ¿con quién? Con el esposo, ¿sí? Yo conozco a muchos hijos que no son capaces de aceptar el Evangelio solo por no quedar mal con sus padres. Inclusive he escuchado a algunos decir: es que esta es la religión que mis padres me enseñaron. Y una vez recuerdo que estaba yo dándole un estudio a una mujer. La mujer estaba muy interesada y le gustaba. Y ella me dijo: pero es que yo tengo un problema. Yo sí quisiera aceptar eso que ustedes me dicen, el Evangelio es muy bonito, pero tengo un problema. Cuando mi madre estaba muriendo, me hizo jurar que yo debía de morir en esta religión que ella me enseñó. Yo le juré. Yo le dije: ¿qué es más importante? ¿Jurar ante su madre o jurar ante Dios? Pero a veces sí pasa. Desgraciadamente, muchas personas van a perder el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Por depender de otra persona en la familia, en las decisiones que tienen que ver con su propia salvación. Y eso es verdad. Yo les puedo decir, hay cientos de personas que van a perder el reino de Dios por eso. Porque no quieren quedar mal ¿con quién? Con su familia. ¿Sí? Hay personas que dicen: es que toda mi familia se me va a echar en contra. ¿Y qué voy a hacer? Es que mi esposo va a estar enojado conmigo. O mi esposo me va a abandonar. Es que mis hijos ya no me van a hablar. Mis hijas no me van a hablar. Pero noten que Jesús es bien claro cuando presenta este aspecto del Evangelio. En las decisiones del Evangelio y de la salvación, ahí no debe de haber familia. Es una decisión donde nuestra familia, y que nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros hijos, es Cristo Jesús. ¿Sí? Y ven cómo lo declara Jesús cuando vamos al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, y vamos a leer el versículo 28 en adelante. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Saben que hay personas que literalmente han tenido que dejar todo para seguir a Jesús? Todo incluye también a quién, a su familia. Sí, a su familia. Ahora, ¿qué dice Jesús? Versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado ¿qué? Casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de ¿quién? De mí y del Evangelio, que no reciba ¿cuántas veces? 100 veces más. Pero me gusta lo que Marcos dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Y todavía dice: ahora, en este tiempo. ¿Y qué más? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con tribulación o con problemas. Y en el siglo venidero, ¿qué va a recibir? La vida eterna. Yo no sé, a lo mejor algunos de ustedes han tenido una experiencia en su familia donde han tenido que tomar una decisión de este calibre por Cristo Jesús, ¿sí? Pero cuando yo era estudiante de teología, llegó un muchacho que él venía allá del estado de Durango. Y este muchacho dice que en su pueblo, donde ellos vivían, en un pueblito, su padre era el más rico del pueblo. Era el que tenía los negocios ahí del pueblo.
Así que su familia es la familia más respetada del pueblo. Y entonces dice que uno de sus hermanos había estudiado para ser doctor. Y su padre y su madre le habían dicho a él, dijo, nos gustaría que tú también fueses doctor. Ya tenemos un hijo que está estudiando para ser doctor, me gustaría que también fueses doctor. Así que dinos dónde quieres ir a estudiar, nosotros te pagamos todo. Y entonces dice que de alguna manera él escuchó hablar que en Montemorelos había una universidad que tenía escuela de medicina. Así que se le ocurrió, yo diría, Dios por ahí estaba obrando, ¿no es cierto? Y le digo, ¿saben que yo escuché que hay una universidad que tiene un internado que es muy buena, que está allá en Nuevo León? Y su padre le dijo, donde tú quieras, nosotros te damos todo el dinero. Así que él se vino a estudiar a la universidad, medicina. Y cuando él llegó ahí a la universidad, él ahí conoció a Cristo Jesús. Conoció el Evangelio. Y él aceptó a Cristo. Y qué interesante, cuando uno acepta a Cristo, a veces las decisiones más importantes en la vida dan la vuelta, ¿sí o no? Porque él no solamente conoció a Cristo, sino que al haber conocido a Cristo, él tomó otra decisión y dijo, yo ya no quiero estudiar medicina, yo ahora quiero estudiar teología, quiero ser pastor, porque no solamente conocí a Cristo, le quiero servir a Cristo. Y entonces él dice, yo me fui a mi casa para darle la noticia a mi papá. Me regresé, le dije que había decidido, yo estaba muy contento porque había encontrado a Cristo. Y entonces yo fui y le dije que había encontrado a Cristo. Y le dije, ¿saben qué, papás? Vengo a darles una buena noticia. ¿Cómo te fue? ¿Te inscribiste? ¿Te has estudiado? Digo, ¿saben que les quiero dar una buena noticia? Yo llegué a la universidad y ahí sucede que yo encontré a Cristo Jesús. Y él dice que desde que le dijo eso a los papás, como que los papás lo empezaron a ver así medio raro. Y no solamente eso, yo decidí que ya no voy a estudiar teología, ya no voy a ser doctor, ahora voy a ser pastor, porque quiero servirle a Cristo. Dice que cuando él dijo eso, él vio como el semblante de su padre cambió. Y entonces su padre le dijo, mira hijo, ¿sabes una cosa? Si tú quieres ser pastor, tú puedes ser pastor. Pero yo solamente te voy a decir una cosa. De mi bolsillo no va a salir ni un solo centavo para que tú estudies esa cosa que dice que vas a estudiar. Así que olvídate que tienes un padre que te va a dar dinero. Y entonces dice que él volteó a ver a su mamá. Y cuando él volteó a ver a su mamá, pensó que su mamá le iba a decir algo distinto. Cuando la madre se dirigió a él, le dijo, ¿sabes una cosa? Yo te quiero decir algo. Tú para mí ya no eres mi hijo. Y yo te voy a decir una cosa, agarra tus cosas y vete de la casa. Y cuando tú salgas de esta casa, por favor, no digas que tienes padre, no digas que tienes madre, no digas que tienes familia. Para mí, tú estás muerto, puedes irte. No queremos saber nunca más nada de ti, ni queremos que nunca más nos visites en la vida. Y ese muchacho dijo, cuando me contaba, me decía, yo no podía creer que el evangelio me iba a costar tan caro. Pero yo le dije a mis padres, ¿sabes una cosa? Yo no voy a preferirlos a ustedes. Yo prefiero a Cristo y me voy, aunque nunca más vuelva a tener familia. Y él dice, yo salí de mi casa y regresé a la universidad sin dinero, pero regresé decidido a darle mi vida a Cristo Jesús. Y él dice, ¿cómo yo pude encontrar que lo que Jesús dijo allí fue una realidad en mi vida? Cuando yo llegué a la universidad, allí yo encontré a mi familia que había perdido. Y no solamente encontré un padre, encontré muchos padres. Y allí encontré muchos hermanos. Y allí encontré un Dios que me dio más de lo que mi padre me estaba ofreciendo. Él terminó de estudiar teología. Nunca más volvió a su casa.
terminó de estudiar teología. Después de que terminó de estudiar teología, él se puso a trabajar, después se vino a Estados Unidos a estudiar un posgrado y aquí terminó un doctorado en la Universidad de Loma Linda. Y él, cuando contaba esta historia, decía: mis padres pensaron que me iban a dejar huérfano, pero ellos no saben que a mí me entregaron realmente con mi verdadero padre, mi madre y mis hermanos, y ahora tengo muchos padres, muchos hermanos en Cristo Jesús. Así que a veces tenemos temor de perder a nuestra familia, pero quiero decirles algo: cuando nosotros nos decidimos por Cristo, aunque nuestra familia carnal nos abandone, nosotros vamos a encontrar a nuestra verdadera familia espiritual, la verdadera familia en Cristo Jesús. ¿Y por qué les digo esto? ¿De qué sirve que usted tenga un esposo si su esposo está haciendo ¿qué? Causa de división espiritual? ¿Sí? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que usted tenga una esposa si su esposa está haciendo causa de ¿qué? De división espiritual? ¿De qué sirve que usted tenga hijos si sus hijos son enemigos del Evangelio? ¿De qué sirve que usted tenga un padre o una madre si su padre y su madre, en lugar de que le apoyen espiritualmente, le quieren echar a perder espiritualmente? Y saben que esta historia se repite siempre en muchas partes del mundo. Por eso Jesús dice que el que no es capaz de dejar padre o madre o hijos o esposa o aún propiedades por causa de él dice: no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en la familia, aunque nosotros amamos mucho a nuestros seres queridos, ¿sí? Porque saben que no es por nada, pero uno ama tanto a los que son de su propia carne, de su propia sangre, ¿no es así? Porque como que es un amor distinto. No es lo mismo un amor de alguien que es la sangre de uno, ¿verdad? A alguien que, aunque sea espiritualmente, es otro tipo de amor. Pero cuando uno tiene que preferir, ¿a quién tiene uno que preferir espiritualmente? ¿A los que son hermanos en la carne o a los que son hermanos espirituales? Y cuando uno tiene que referirse a su familia, realmente, ¿quiénes son la familia de uno? Mateo capítulo 12. Hay un relato aquí interesante, versículos 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Yo a veces me pregunto, ¿verdad? ¿Qué haría usted si un día está predicándole a unas personas, ¿verdad? Está en la iglesia, está en el púlpito, y de repente le dice: llegó tu papá y tu mamá, están afuera y dicen que quieren que salgas a verlo porque hace 15 años que no te habían visto, ¿verdad? Y me imagino tal vez a Pascual. ¿Cuántos años tiene Pascual que no ves a tu mamá? 8 años. Imagínate un día tú predicando en el púlpito, de repente dice Pascual, tu mamá está allá afuera y dice que quiere verte, pero en este momento, ¿qué harías? ¿Dejarías el micrófono y te irías? Fíjense que son cosas interesantes que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Y donde uno dice, bueno, ¿quién tiene la prioridad? Pero notemos el relato. Dice que Jesús le estaba hablando a la gente. Quiere decir que Jesús estaba ¿qué? Predicando en ese momento, le estaba hablando a la gente. Alguien vino: aquí están tu madre y tus hermanos, están allá afuera. Dicen que quieren que vayan ahora, en este momento. Y él le dijo a uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí que mi madre y mis hermanos,
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿ese qué? Ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sabe qué? A veces pareciera que cuando uno lee estas historias como que se salen fuera del patrón, ¿sí o no? Como fuera del patrón. O sea, ¿cómo vas tú a dejar de atender a alguien que vino de lejos a buscarte? ¿Por qué? Porque tienes una situación espiritual importante en ese momento. Ahora, no quiere decir que Jesús no los iba a atender, ¿verdad? Porque cuando Jesús terminara de predicar, él iba a salir y ¿qué? Y atenderlos. Pero lo que vemos aquí es que finalmente, espiritualmente, ¿quién tiene la prioridad? La prioridad siempre es espiritual, más que carnal, ¿sí? O sea, en cuestiones espirituales, la prioridad la tienen aquellos que realmente están unidos a uno en Cristo Jesús. Y a veces resulta difícil, porque todo esto depende de decisiones que nosotros debemos de tomar para poder ser discípulos de Cristo Jesús, para poder ser seguidores de Cristo Jesús y para poder hacer distinción entre aquellos que nos unen carnalmente, que los amamos mucho, que los queremos, y aquellos a quienes estamos unidos espiritualmente, y especialmente cuando estamos unidos a Cristo Jesús, quien finalmente en las cuestiones del Evangelio y de la salvación, ¿quién tiene el primer lugar? Dios, aún antes que nuestra propia familia. Y por eso yo les digo esta noche, si usted es una de esas personas que está luchando por las presiones de la familia y el Evangelio, ¿sí? Si usted es una de esas personas que está luchando por el servicio a Dios y las presiones de la familia, si usted es una de esas personas que está luchando por tomar una decisión para Cristo y la presión de la familia, que puede ser del esposo, ¿no es cierto? La presión de la esposa, la presión de los hermanos carnales, la presión de los padres, la presión de los hijos, de los parientes. Tenemos que pensar que Jesús fue muy claro cuando dijo: el que no prefiere a mí en lugar de padre, madre, hijos, hermanos, no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. Y hermanos, yo quiero decirles algo. Jesús no nos está diciendo que dejemos de amar a nuestra familia, ¿verdad? Jesús no está diciendo que se deje de amar a las esposas. Jesús no está diciendo que se deje de amar a los esposos. Jesús también no está diciendo que dejemos amar ¿a quién? A los hijos o a nuestros hermanos carnales. Lo que Jesús está aquí presentando es el hecho de que quien tiene la prioridad en las cuestiones espirituales no son los hermanos carnales, sino es ¿quién? Es Dios, es Cristo Jesús. Jesús está diciendo que si estamos en una situación donde tenemos que preferir a alguien, es necesario, si queremos ser salvos, preferir el Evangelio y a Cristo Jesús, aún a costa del amor y del cariño de nuestros propios seres queridos. Jesús está diciendo que si para hacer la obra de Dios vamos a tener presión, estrés y conflictos en nuestra propia casa, finalmente el Evangelio no siempre trae armonía, no siempre trae paz entre la familia, pero el Evangelio sí garantiza que trae paz y armonía entre nosotros y ¿quién? En Cristo Jesús. Y es lo más importante. Yo puedo estar en mal con mi familia por causa del Evangelio, pero estaré bien ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿De qué sirve estar bien con la familia si estoy mal con quién? Con Cristo. Es preferible estar bien con Cristo, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Cristo Jesús,
Porque como Jesús dijo, ¿verdad? El que quiere ser mi discípulo tiene que preferirme a mí antes que a cualquier otra persona en este mundo. Y esta noche yo les quiero invitar a cada uno de ustedes a que consideren con mucha seriedad este aspecto del Evangelio, que yo he llamado, ¿verdad?, el Evangelio y la familia. Y si hay alguien que ha estado luchando por tomar una decisión donde percibe que va a haber una división, donde percibe que a lo mejor va a haber una disensión o hasta una pérdida de familia, yo quiero decirle, no dude de que esas decisiones que hacemos a favor de Cristo Jesús son las decisiones que van a decidir nuestra propia salvación. Y quién sabe si Dios también por nuestras decisiones podrá también algún día tocar el corazón de nuestros familiares. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga, para que sigan amando a sus seres queridos, para que sigan amando a su familia, pero para que le dejemos la prioridad y el primer lugar a Cristo Jesús. El Evangelio y Jesús es la primera cosa, lo más importante de nuestra vida. Que el Señor le bendiga.